es un foso. Es una escalera. Hodor. ¡Decid su nombre! ¡La violasteis! ¡La asesinasteis! ¡Matasteis a sus hijos! ¡Decidlo! ¡Decid su nombre! Era una puta. Repite esa palabra. ¿Y qué? ¿Matarás a tu propio padre en la letrina? Dracarys. Calla, mujer. Cirilín, tráigame su cabeza. El hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. No sabes nada. Yo niego. ¡El rey en el norte! 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 Los Lannister os mandan recuerdos. En el Juego de Tronos o ganas. O mueres. Se acerca el invierno. Y solo hay una cosa que decirle a la muerte. Hoy no. Bienvenidos al lupanar de desembarco. Stark, Lannister, Baratheon, Targaryen, Tully, Tyrell, Greyjoy, Martell. Todos conocemos de sobra a las grandes casas de Poniente, pero en este vídeo ellas no son los protagonistas. En los 7 reinos hay multitud de casas nobles, que tienen o han tenido una gran importancia en momentos clave de la historia. Y en este vídeo vengo a hacer honor a esas casas infravaloradas en la serie de la HBO. Casas que ocultan leyendas, miembros o acciones cruciales en Poniente, pero que para los que solo veis la serie no tienen importancia o seguramente ni sabréis que existieron. Por ello, os traigo a las 7 casas nobles que, en mi opinión, son las más infravaloradas por la HBO. Número 7. El Valle es una región situada al este de Poniente, rodeado por las montañas de la Luna. Aun siendo una región tan escarpada, es bastante fértil y desde hace siglos es gobernada por la Casa Arryn. Pero la casa que ocupa este lugar no se queda atrás. Podría decirse que es la segunda casa más poderosa del valle, y antes de la invasión de los Ándalos fueron reyes. La Casa Royce desciende de los primeros hombres, y su asentamiento es Piedra de las Runas. Además, tienen una rama cadete que se asienta en las Puertas de la Luna, y es una de las pocas casas fuera del norte que aún rezan a los antiguos dioses. Su último rey fue Robert II Royce, que lideró una guerra contra los invasores ándalos, comandados por Ser Artis Arryn, el Caballero Halcón. Tras varias victorias de los Royce, se enfrentó a las tropas ándalas en la que se denominó la Batalla de las 7 Estrellas. En ella se enfrentaron las casas de los primeros hombres, que fueron las casas Royce, Redford, Upcliff, Hunter, Belmore, Coldwater y Sheet, comandadas por Robert II Royce, contra las casas ándalas, que fueron las casas Arryn, Corby, Ruthermore, Templeton y Grafton, comandadas por Artis Arryn. Al final, Artis Arryn acabó venciendo, matando a Robert II Royce y proclamándose rey absoluto del valle. Tras la derrota, se rindieron ante los Arryn, pero con el tiempo pudieron retomar su estatus, siendo actualmente la segunda casa más importante del valle. En la actualidad, esta casa está liderada por Jon Royce, mejor conocido como Jon Bronze, y 2 de sus 3 hijos han tenido papeles relativamente importantes dentro de la saga. Su segundo hijo, Robert Royce, fue miembro de la Guardia Arcoiris de Renly Baratheon, apodado el Rojo, que permitió huir a Catelyn y a Brienne tras el asesinato de su rey, y muerto después por Loras en un ataque de rabia. Mientras que su tercer hijo, Waymar Royce, fue el caballero que vemos al inicio de la saga como miembro de la Guardia de la Noche, muriendo por los Caminantes Blancos, junto con otros 2 compañeros. Cuenta con una historia que muchos desearían. En la serie apenas se les ha visto, aunque en estas últimas temporadas sí que han tenido algo más de protagonismo, y esperemos que para las últimas 2 tengan bastante más importancia. Por ello, se quedan con el puesto número 7. Número 6. Si el dios griego Dionisio existiese en Canción de Hielo y Fuego, sin duda, esta sería su casa favorita, por encima de cualquier otra. Si conocéis de algo la saga, deberéis saber ya a qué casa nos estamos refiriendo. La casa Redwyne
Es una de las casas nobles más importantes del dominio, y se encuentra entre los vasallos más importantes del Alto Jardín. Fue fundada por Gilbert de las Vides, uno de los legendarios hijos de Garth Manoverde, de la casa Gardener, la casa que gobernaba el dominio antes de la llegada de Aegon Targaryen, que aniquiló al último de los reyes Gardener, Mern IX, y a toda su casa en la batalla llamada el Campo de Fuego, tras lo que el Alto Jardín y el dominio entero pasó a ser gobierno de la casa Tyrell. Los Redwyne son famosos en Poniente por dos cosas. La primera, su poderío militar, ya que poseen la que seguramente sea la mejor flota de guerra de todo Poniente, por encima incluso de los barcoluengos de los Hijos del Hierro, con sus grandes dromones, imponentes como pocos. Y segundo, por proveer no solo a Poniente sino a todo el mundo uno de los mejores vinos que hay, el Dorado del Rejo. Se dice que fue el propio Gilbert de las Vides quien enseñó a los hombres del Rejo a fabricar este vino tan dulce de las uvas gordas y lustrosas que crecían en su isla, y que dan sabor a este característico y famoso vino. Su miembro histórico más prominente es Riam Redwyne, Lord Comandante de la Guardia Real durante el reinado de Jaehaerys I Targaryen y Viserys I Targaryen. Fue considerado el mejor caballero de su tiempo, pero un desastre como mano del rey. Durante la Danza de Dragones, los Redwyne apoyaron a los Verdes, del rey Aegon II Targaryen, mientras que en la rebelión de Robert se mantuvieron leales a los Targaryen, como todo el dominio, donde Lord Baxter Redwyne asedió a Stannis Baratheon en Bastión de Tormentas junto a Mace Tyrell, haciendo casi morir de hambre a Stannis y su gente, si no hubiese sido por el contrabandista Davos Seaworth. Todo esto hasta que Lord Eddard Stark levantó el asedio. Finalmente, en la Guerra de los Cinco Reyes, empezó siendo neutral y no siguió a los Tyrell en su apoyo a Renly, pues sus hijos eran rehenes en desembarco del rey por Cersei. Pero tras la muerte de Renly y la posterior alianza Lannister-Tyrell, le son devueltos y su apoyo a la corona vuelve a ser efectivo, siendo vital su flota de dromones. Cersei le ordena sellar Rocadragón con su flota durante Festín de Cuervos, y cuando Loras Tyrell toma el lugar, puede mandar su flota a las Islas Escudo y combatir a los Hijos del Hierro que estaban atacando el dominio. Aunque en los libros sí tienen algo más de importancia y presencia, en la serie ni se les ha nombrado, salvo por su vino, el preferido de Cersei. Y en Vientos de Invierno deberían ser importantes, al menos en ciertas batallas que están por venir. Por ello, creo que se merecen este puesto en la lista. Número 6. Número 5. Seguro que si os digo Casas del Norte, os salen casi solas Stark o Bolton. No sería de extrañar, desde luego, porque son dos de las casas más importantes de la región, por no decir las más importantes, al menos a ojos de la serie. Pero, ¿y si os digo que ni por asomo son la casa más rica del norte, cómo os quedáis? Los que hayáis leído los libros seguramente sabréis ya a quién nos referimos. La casa Manderly, con sede en Puerto Blanco, es la casa que ocupa este quinto lugar. Antaño fueron vasallos del dominio y de la casa Gardener, pero fueron exiliados por el rey Perceon III Gardener, porque, según él, se estaban volviendo demasiado poderosos. Así, llegaron al norte, donde los Stark les aceptaron como vasallos, otorgándoles como asentamiento la guarida del lobo y la misión de proteger el Cuchillo Blanco de incursiones piratas. Con el tiempo ganaron poder y levantaron una nueva fortaleza en la ciudad de Puerto Blanco, convirtiéndola en el lugar más rico y próspero del norte, siendo el único asentamiento en la región que puede considerarse una ciudad. Como curiosidad, es la única casa del norte que adora a la fe de los Siete, por su pasado sureño, en lugar de los antiguos dioses como se hace en todo el norte. De su pasado sureño nace otra de sus características poco arraigadas en el norte, el nombramiento de caballeros. En el norte no se destila mucho lo de nombrar caballeros, como se hace en otros reinos del sur, pero como hemos dicho, los Manderly son sureños de nacimiento y mantienen dicha tradición. Por ello, suelen ser los únicos miembros de las casas nobles norteñas que cuentan entre sus filas con una gran cantidad de caballeros. Los caballeros de Puerto Blanco son bastante conocidos en toda la región por su fiereza en el combate. En los libros llevan la voz cantante en varias de las tramas más importantes del norte, tanto en la llamada conspiración norteña, buscando poner a un Stark al frente del norte de nuevo, con Rickon Stark, como en los pasteles Frey, en la boda de la falsa Arya con Ramsay Bolton. En la serie sinceramente dudo que lleguen a ser importantes, pero en los libros todos sabemos y deseamos que la líen muy parda, con Wyman Manderly a la cabeza. Por todos estos méritos, creo que se merecen el puesto que ocupan. Número 5. Número 4.
En la historia de Poniente no han faltado rivalidades entre casas. Las hay más o menos intensas, más o menos duraderas y más o menos recientes, pero hay una que las supera a todas ellas. Estas dos casas se llevan a matar desde hace siglos y aún siguen enemistadas. Por ello, en este puesto haremos un poco de trampa, y serán dos casas, y no una, las que aparezcan en este puesto. Las casas Bracken y Blackwood son dos casas nobles de las tierras de los ríos. Su enemistad se remonta a la edad de los héroes, antes de la invasión Andora. Incluso los Blackwood dicen haber sido reyes en el norte, en la región del Bosque de Lobos, pero cuando los reyes del invierno les expulsaron, cruzaron el cuello y se sentaron en la actual localización. No se sabe ni cómo ni cuándo comenzó esta enemistad entre ambas casas, pero la rivalidad entre ambas se agudizó cuando los Bracken se convirtieron a la fe de los Siete, mientras que los Blackwood siguieron adorando a los antiguos dioses. Así, los Blackwood son de las pocas casas al sur del cuello que siguen adorando a los antiguos dioses. Y a lo largo de los años, esta enemistad no ha hecho más que crecer. Y en el reinado de Aegon el Indigno alcanzó su punto álgido, pues tuvo hijos tanto con una Blackwood como con una Bracken. De la Blackwood nació Brynden Ríos, llamado el Cuervo de Tres Ojos, mientras que de la Bracken nació Aegor Ríos, llamado Acero Amargo y fundador de la Compañía Dorada. Fueron dos de los llamados Grandes Bastardos, y en la primera rebelión Fuego Oscuro, mientras Brynden se mantuvo leal a su hermanastro Daeron II Targaryen, Aegor Ríos apoyó la causa Fuego Oscuro, liderada por Daemon Fuego Oscuro. Aegor Ríos también apoyó a Aegon Fuego Oscuro en la tercera rebelión y al hijo de este en la cuarta. Murió antes de la quinta, provocada por Meleys el Monstruoso, el último pretendiente Fuego Oscuro. En la segunda rebelión, que se narra durante la novela El Caballero Misterioso, perteneciente a los cuentos de Dunkieg, no participó al no verlo claro. El actual señor de la casa Blackwood es Titos Blackwood, mientras que el de la casa Bracken es Jonos Bracken. Ambas casas apoyaron a los verdes de la princesa Rhaenyra durante la Danza de Dragones y a Robb Stark durante la Guerra de los Cinco Reyes. Mientras tanto, en la primera rebelión Fuego Oscuro, los Bracken apoyaron a los Fuego Oscuro, ya que estaba en su bando Aegor Ríos, mientras que los Blackwood se mantuvieron leales a los Targaryen, por el mismo caso con Brynden Ríos. Sin duda alguna, dos casas muy interesantes en el mundo de Poniente, pero que ni en la serie ni en los libros acaban de hacerle justicia. Por ello se quedan con este puesto. Número 4. Número 3. La casa Dayne es una de las casas más intrigantes de Poniente. La casa fue fundada cuando un meteorito cayó sobre el lugar donde actualmente se levanta su asentamiento, Campo Estrella, y disponen de Albor, una espada legendaria que solo puede portar un digno merecedor de la casa Dayne, y que se dice fue forjada a partir del corazón de dicho meteorito. El que la posee adopta el título de Espada del Alba. También existe una rama cadete, los Dayne de Ermita Alta, con Geralt Dayne a la cabeza, apodado Estrella Oscura. Su apariencia se parece mucho a los antiguos valirios, con un pelo blanco y ojos púrpura, aunque no siempre de estas características. Su miembro más famoso e importante hasta la fecha apareció en uno de los flashbacks de Bran, en la última temporada, y también es el último poseedor del título de Espada del Alba. Hablamos, como no, de Ser Arthur Dayne, que participó en la confrontación de la Torre de la Alegría, que implicó a 3 guardias reales del rey Aerys II contra 9 señores norteños, liderados por Eddard Stark, en cuya confrontación murieron todos menos el propio Eddard y su compañero Howland Reed. También es conocida su hermana, Ashara Dayne, que se rumorea pudo ser la madre del bastardo de Ned Stark, Jon Nieve, y por ello se suicidó cuando este partió, ya que supuestamente ambos estaban enamorados. A lo largo de los siglos, Dorne y el Dominio se han enfrentado en innumerables ocasiones, y los Dayne han sido una de las casas que más ataques ha cometido contra dicha región. Por esto y todo lo que está por venir, los señores de Campo Estrella se quedan con el bronce. Puesto número 3. Número 2. Muchos pensarán que esta casa sería la que ocuparía el primer lugar, pero este es mi top, y como fan de la casa que va en primer lugar, tuve que poner a estos los segundos. La casa que ocupa este lugar tiene el dudoso honor de haber sido la que más problemas ha ocasionado a la casa Targaryen. Es más, esta casa desciende de ellos. La casa Fuego Oscuro fue fundada por Daemon Fuego Oscuro, hijo bastardo legitimado del rey Aegon IV y de Aenna Targaryen. Daemon
invirtió el emblema Targaryen, un dragón tricéfalo sable sobre fondo de gules, y nombró su casa en honor a la espada Fuego Oscuro, que su padre le dio a los 14 años y que había sido el arma personal del mismísimo Aegon el Conquistador. Daemon provocó la primera rebelión Fuego Oscuro, y sus descendientes llegaron a provocar 4 más, habiendo un total de 5 rebeliones Fuego Oscuro, siendo la quinta la más reciente, conocida como la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, en el reinado de Jaehaerys II Targaryen, hijo de Aegon V, que conocemos como Egg en los cuentos de Dunk y Egg, y padre del Rey Loco, Aerys II Targaryen. En esta guerra combatieron hombres tan conocidos como Tywin Lannister, Brynden Tully, el Pez Negro, o Varys Selmy. Este último fue quien acabó con el último Fuego Oscuro, Maelys el Monstruoso, poniendo así fin a la rebelión y ganándose un puesto en la Guardia Real. Por todo lo que han causado y lo que podrían causar, ya me entendéis algunos, se merecen sin duda la medalla de plata. Puesto número 2. Número 1. La Ciudadela es el cuartel general de la Orden de los Maestres, una orden de eruditos, curanderos y científicos que protegen y profesan el conocimiento por todo Poniente, sirviendo en castillos de los nobles como médicos o consejeros. Este edificio se encuentra en la ciudad de Antigua, donde gobierna la casa que ocupa el puesto más alto en este top. Probablemente la segunda casa más rica y poderosa de Poniente, la casa Hightower, fue parte esencial en la fundación de la Ciudadela y desde su asentamiento de El Faro siguen siendo los principales patrocinadores de la misma. Además, tienen el honor de poseer una espada de acero valirio, llamada Vigilancia, arma muy valiosa y que muy pocas casas en Poniente poseen. En el septo estrellado de Antigua fue coronado a Aegon el Conquistador, y fue la base de la fe hasta que se trasladó al septo de Baelor, en Desembarco del Rey. Durante la Danza de Dragones apoyaron a los Verdes, ya que Aegon II Targaryen era hijo de una Hightower, y durante las rebeliones Fuego Oscuro llegaron a apoyar a ambos bandos, mientras que en la rebelión de Robert se mantuvieron leales a los Targaryen. Su miembro más célebre es Geralt Hightower, el Toro Blanco, Lord Comandante de la Guardia Real del Rey Loco, Aerys II Targaryen. Dicha Guardia Real podría considerarse la mejor de la historia en Poniente, pues junto a Geralt Hightower reunía guerreros de la talla de Ser Arthur Dayne, la Espada del Alba, Ser Barristan Selmy, Jaime Lannister o el príncipe Lewyn Martell. Junto a sus hermanos Oswell Wentz y Arthur Dayne, participó en la confrontación de la Torre de la Alegría, muriendo junto a sus hermanos mientras custodiaban a Lyanna Stark, hermana de Lord Eddard Stark. Una casa que se equipara en riqueza a la mismísima casa Lannister y que encima fundó la Ciudadela merece muchísimo más protagonismo, tanto en la serie como en los libros. En la serie hemos visto cómo Sam Tarly ha llegado a la Ciudadela para ser maestre, así que esperemos que en esta séptima temporada hablen más tanto de Antigua, como de la Ciudadela, como de los Hightower. Para mí, no había otra casa que mereciese más esta medalla de oro. Puesto número 1. Pues estas han sido las casas más infravaloradas de toda la saga. Si vosotros pensáis que falta o sobra alguna, ponedlo en los comentarios, así como cualquier temática que os gustaría que hiciéramos un vídeo. Dadle a like si os ha gustado y suscribiros si queréis seguir viendo más vídeos. Mandad vuestros cuervos a todos vuestros amigos, seguidnos en iVoox para futuros podcasts y en Twitter para interactuar con nosotros. Que los dioses antiguos y nuevos os guarden.